Paz y bien para todos. Esta fue una entrevista realizada por el Ministerio Sacraments de la Parroquia del Sagrado Corazón de Conroe, Texas, el 14 de agosto de 2020. Esta es una oración que San Francisco de Asís solía decir frente al crucifijo de San Damián en Asís. Oh sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón y danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento de amor. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Hoy nos va a compartir este tema que está, pues, ahora sí que queremos apegar, ¿no? Al Señor, nos estamos apegando a todo esto, pero en estos tiempos tan difíciles y todo lo que está pasando, la Biblia la podemos empezar a leer, por ahí podemos empezar, tal vez por los evangelios, tal vez por el principio, como un libro normal. ¿Cómo empezamos a tomar nuestra Biblia y aprenderla a leer? ¿O cómo podemos comenzar este nuevo, se puede decir, yo en mi caso lo podría decir como aventura, ¿no? Porque leer la Biblia no nada más hay que agarrarla y dejar lo que dice. ¿Cómo empiezo yo? ¿Cómo podría decir que yo empiece a leer la Biblia? Primero hay que comprarse una Biblia. Sí. Y debía haber dicho, primero hay que comprarse una buena Biblia de estudio. La gente me pregunta, tú lo dijiste bien al principio, una de las cosas que yo hago en mi ministerio es dar talleres, conferencias, retiros bíblicos. Y sobre todo en los estudios bíblicos, la gente pregunta, ¿cuál es la mejor Biblia que puedo yo comprar? ¿No? Yo les digo, sin hacer promoción, porque yo no trabajo para ninguna promotora, ninguna casa publicadora, ¿no? De Biblia. La Biblia que yo recomiendo en español para poder estudiar, esta es una Biblia de estudio, ¿ok? Es lo que se llama la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia de Jerusalén es la nueva edición, totalmente revisada. En este caso yo tengo la de pasta blanda, pero la gente puede preferir la de pasta dura, ¿no? La editorial es Desclés de Bruvet. Después se los podemos poner ahí a la gente para que lo sepa. Esta es una Biblia muy al alcance, muy accesible a todo público. La pueden conseguir en cualquier, casi cualquier librería católica. Y compren, yo les recomiendo la de letra chica, no la de letra grande. ¿Por qué? Porque la de letra chica, como esta, trae introducciones a todos los libros de la Biblia, trae notas al pie, que son las que te ayudan que son las que te explican detalles de tipo histórico, cultural, litúrgico, religioso, correcciones que los traductores han hecho a la hora de traducir los textos de los originales hebreo y griego al español. Tiene también notas al margen que ayuda a encontrar textos, lo que nosotros le llamamos textos paralelos, que son textos, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 4, por ejemplo, del libro del Evangelio de Lucas, ¿no? Que dice que Jesús va a la sinagoga en Nazaret y cuando está en la sinagoga en Nazaret se levanta, toma el rollo de Isaías y empieza a leer, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Te vas a encontrar al margen una notita que dice Isaías 61:1, que significa que el autor, Lucas, ha tomado ese pasaje de Isaías y lo ha puesto en boca de Jesús. No sabemos exactamente si el Jesús histórico dijo o no dijo eso, ¿verdad? Pero en todo caso, Lucas le ha aplicado ese pasaje de Isaías 61:1 a Jesús. Y los editores de la Biblia nos están haciendo saber que ese pasaje, el autor, Lucas, lo ha tomado precisamente de Isaías. Tiene una referencia a Isaías. Y entonces uno empieza a entender, a ver, ¿por qué Lucas le aplica a Jesús este pasaje de Isaías? Porque este pasaje es muy interesante, ya que es la inauguración del ministerio tanto del profeta Isaías, el histórico del siglo 8 a.C., como de Jesús de Nazaret. Con ese pasaje, en ese lugar en Nazaret, Jesús empieza su ministerio público en el Evangelio de Lucas.
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, el año de gracia del Señor, etcétera, ¿no? Y entonces Lucas pone a Jesús en conexión con la actividad profética de Isaías, ahora anunciando él también, Jesús, un nuevo mensaje, un buen mensaje de liberación para todos. Es el buen mensaje, eso se dice en griego, evangelio, ¿no? En fin, te acabo de dar, por ejemplo, un caso de por qué es importante tener las citas a imagen, y luego, si tú vas a ver ahí que tiene una nota al pie, decir, a ver, esto de dónde, qué explicación ponen aquí los traductores, ¿no? Que me ayuda a entender mejor ese texto. En fin, todo eso tiene esta Biblia, tiene al final un glosario, es decir, un índice de palabras, de términos que son importantes, tanto de nombres bíblicos como de términos bíblicos. Tiene una cronología muy importante de eventos históricos bíblicos e históricos extra bíblicos. Tiene unas tablas por ahí de pesos, medidas, longitudes, distancias, que ayudan a entender mejor algunos de los pasajes. De repente cuando dicen, esta mujer puso 3 medidas de harina, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 13, donde nos habla de una mujer que pone un poco de levadura en 3 medidas de harina. ¿Cuánto es eso? ¿No? Dice, ¿cuánto es una medida? ¿Cuánto? 3 medidas. Si te digo cuánto son 3 medidas, no vas a creer. Son 40 kilos de masa. ¿Por qué una mujer en una casa está cocinando 40 kilos de masa? ¿Qué va a hacer? Es una cantidad enorme. Aún esa tendría que ser una familia muy, muy extendida, ¿no? Entonces, ¿por qué 3 medidas y no 2 y no una? ¿No? ¿Qué significa esta parábola? Entonces, cuando uno entiende las medidas, entiende este tipo de detalles en el texto, aprecia uno mejor y entiende uno mejor lo que los autores bíblicos nos quisieron decir. Entonces, esta es una excelente Biblia de estudio. Además, es una Biblia que ha sido traducida de los textos originales, tanto hebreo para el Antiguo Testamento y algunos en arameo, y en griego koiné del Nuevo Testamento, ha sido traducida primero al francés, y del francés después fue traducida también al español. Esta Biblia fue traducida por un grupo de expertos que trabajan en un instituto en Jerusalén que se llama l'École Biblique et Archéologique. Es la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, que está a cargo de los padres dominicos de la Orden de Santo Domingo. Ellos y un grupo de expertos son los que estuvieron detrás de la publicación de esta Biblia. Es una de las más recomendables para mí en español. Hay otras, por ejemplo, la Biblia del Pueblo, del padre Alonso Shekel. Alonso Shekel, que fue un biblista muy famoso en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es otra Biblia muy, muy recomendable también. En fin, pero no, para mí esta es más completa. Entonces, primero eso, comprarse una Biblia, ¿no? Una Biblia de estudio. Segundo, no se me ha olvidado tu pregunta, todavía la tengo aquí. Hay muchas oportunidades en las parroquias, en otros centros de estudio, para acercarse a cursos, talleres, seminarios, charlas, pláticas, lección divina, etcétera, ¿no? De eso abunda en nuestra iglesia, ¿no? Abunda, hay muchas oportunidades. Entonces, que la gente, yo los invitaría a que se acercaran, ¿no? A alguno de estos estudios bíblicos. Me voy a aventar el gol del comercial. Yo tengo el mío, yo tengo una comunidad bíblica que se llama precisamente Verbum Dei, que significa la palabra de Dios en latín, Verbum Dei. De hecho, pueden seguir la página en Facebook, es @Verbum Dei OFM, Verbum Dei OFM, OFM por orden de frailes menores, nosotros los franciscanos. Y ahí constantemente estoy subiendo mis homilías, estoy subiendo meditaciones. Esa es otra opción, ¿no? Que la gente se acerque a oportunidades de estudio bíblico. Otra manera de acercarse a leer la Biblia es lo que llamamos lección divina. De eso podemos hablar un poquito más en detalle más adelante. La lección divina, que no es sino otra forma también de acercarse a la Escritura, menos desde una perspectiva de estudio y más desde una perspectiva de meditación, de oración, de contemplación, de acción, ¿no? Esa es la lección divina. Cuando la gente me pregunta por cuál libro empiezo, cada biblista tenemos nuestro propio consejo, ¿no? Hay gente que dice, yo prefiero empezar por el Nuevo Testamento con Jesús, porque Jesús, pues es Jesús, ¿no? Jesucristo es el personaje central del Nuevo Testamento.
¿no? Y yo quiero comenzar con los evangelios. Es una manera de empezar con los evangelios. Para quienes quieran comenzar con el evangelio más antiguo que ha sido escrito, tienen que empezar por Marcos. De los 4 evangelios canónicos que tenemos, porque tú sabes que hay evangelios canónicos y evangelios apócrifos, los evangelios apócrifos no han sido incluidos en el canon, en la lista de la Sagrada Escritura. No son malos, ni son prohibidos, ni son heréticos, nada, ¿no? Simplemente son apócrifos, o sea, apócrifo significa oculto, ¿no? Oculto, que estuvo escondido, ¿no? Y que no ha sido parte del canon, de la lista oficial, ¿no? De hecho, cuando la gente va y estudia teología, sobre todo estudia Biblia, tiene que conocer también, si no todos, algunos de los evangelios apócrifos, para conocer mucho del contexto literario de las comunidades, de las primitivas comunidades cristianas. Entonces, volviendo, si van a empezar por los evangelios canónicos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 que ya conocemos, yo les recomiendo empezar por el más antiguo de todos, que es Marcos. A pesar de que Mateo es el que aparece primero en nuestras Biblias, el más antiguo es Marcos. Después vinieron casi a la par el Evangelio de Mateo y de Lucas, y el último en ser escrito fue el Evangelio según Juan, ¿no? Ese es el orden histórico. Entonces, si quieren empezar por ahí, pueden empezar por ahí. Leer primero Marcos, luego leer Mateo, luego leer Lucas y finalmente terminar leyendo Juan. Si quisieran leer el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito, hasta donde sabemos, tendrían que empezar por la primera carta a los tesalonicenses. Hasta donde sabemos hoy, el libro más antiguo del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, escrita por Pablo, ¿no? Ese es el texto más antiguo hasta donde tenemos noticia, ¿no? Hasta hoy, 1 de agosto del 2020, ¿no? No sé que salga se encuentre otro texto después. Sí. Ese es el más antiguo, ¿no? Hay gente que dice, el Antiguo Testamento me es muy difícil, se oye de repente como que hay unas partes muy legalistas, hay unas partes como que muy complicadas. Es cierto, el Antiguo Testamento es difícil, pero el Nuevo Testamento tampoco es tan fácil. El Nuevo Testamento tiene muchos aspectos muy difíciles también, que se requiere tiempo y paciencia y mucha dedicación para poder conocer y para poder apreciar y valorar. Depende del público. Por ejemplo, yo hice el experimento hace años de que con parejas les propuse que empezaran a leer el Cantar de los Cantares. Entonces, las parejas se quedaban así, pero ¿dónde estaba este libro? ¿No? O sea, ¿cómo es que un libro de poesía amorosa erótica, porque es eso, es un libro de poesía amorosa erótica, está en el canon de la Biblia, está en el libro, está en el canon de los libros del Antiguo Testamento, y es un libro maravilloso, maravilloso, que habla precisamente, el autor o los autores han expresado la relación entre Yahvé, Dios, y el pueblo de Israel como una alianza matrimonial. Dios como el esposo, el amado, y el pueblo de Israel como la esposa, la amada, que se buscan mutuamente, ¿no? Y entonces ahí está este maravilloso libro, ¿no? Del Cantar de los Cantares, ¿no? Tiene unas partes preciosísimas, ¿no? Hay una parte que a mí me gusta mucho. ¿Me permites, te la leo? Y hay peleas también, me imagino. ¿Mande? Y hay de todo, ¿no? Como dicen las relaciones entre la esposa y el esposo, de todo, entre el pueblo de Israel. ¿No? ¿Sí? Este tema, Dani, porque es un tema teológico, ¿ok? De Dios como esposo y el pueblo como esposa, primero el pueblo de Israel, y luego en el Nuevo Testamento, Dios como esposo, en la persona de Jesús de Nazaret, y el pueblo como esposa, ya no solamente el pueblo de Israel, sino todo el pueblo nacido del bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret, a mí se me hace un tema maravilloso, porque expresar teología, es decir, expresar la relación entre Dios y nosotros con el símbolo matrimonial, ¿qué símbolo, qué metáfora, qué comparación más profunda podemos imaginarnos? No existe. No existe. No hay relación humana en este mundo. Después yo creo que ustedes, las que son mamás, me pueden decir,
yo creo, después de la relación madre-hijo, ¿no? Que además también Yahvé en el Nuevo Testamento, a veces es cierto, se le menciona como padre. Jesús no es el primero que habla de Dios como padre. El nombre la apelación de Dios como padre aparece ya también en el Antiguo Testamento. El rey le llamaba a Dios padre. El pueblo le llamaba a Dios padre también. Esto aparece en varios lugares en la Escritura, aparece en los Salmos y aparece en otros libros del Antiguo Testamento. Pero yo creo que no existe otra relación que exprese una profundidad, un grado de integración, de complementariedad, de unión, de integración, de compenetración tan profunda como la relación entre un esposo y una esposa. ¿Sí? Como tú decías, con todo lo que eso conlleva. Hay ratos en que lo amas y hay ratos en que lo quieres ahorcar al condenado, ¿no? Y de allá para acá también, ¿no? Fíjate en este pasaje que está en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, verso 4. Fíjate, dice, la amada se despierta por la noche buscando al amado y no lo encuentra, ¿ok? El amado Dios se nos hace se escabulle, ¿no? De repente se desaparece como que no lo encuentra, ¿no? Fíjate lo que dice la amada. Dice, apenas los había pasado a los guardias de la ciudad. Ella sale a buscarlo en la noche y se encuentra con los guardias de la ciudad y les pregunta si han visto al amor de mi alma. Fíjate cómo le llama. ¿Han visto al amor de mi alma? Dice ya. Apenas los había pasado, encontré al amor de mi alma. Alma, que hay que tener cuidado, no se refiere al alma como espíritu. Alma se refiere al amor de mi vida. ¿Sí? Alma es la traducción que le han dado los autores, pero no se refiere a esta cosa así como fantasmagórica nuestra, ¿no? Como el espíritu, el alma, ¿no? Dejando de lado el cuerpo, no. Por alma aquí se entiende la persona entera, ¿sí? En hebreo esto tiene una palabra que se dice nefesh. El nefesh es la persona entera, ¿ok? La parte que anima a la persona entera. Y dice, encontré al amor de mi alma, lo agarré y no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. ¿Qué le está diciendo en lenguaje mexicano? Vente para acá, chiquitito. No te voy a dejar ir. Te voy a meter al lugar más íntimo de mi casa. No mi alcoba, la alcoba de mi madre, la que me concibió. Fíjate la profundidad de imágenes, de metáforas, de comparaciones que los autores del Antiguo Testamento, la gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengador, castigador, no ha leído Cantar de los Cantares. No ha leído los profetas como Isaías, como Zacarías, como Amós, como Oseas, que hablan de Dios como esposo fiel, que está dispuesto a consumar la relación de amor con la esposa. Fíjate nada más. Y esto es Antiguo Testamento. Y esto está en el Cantar de los Cantares, un libro de poesía amorosa erótica. Entonces, a los matrimonios yo les recomiendo empezar por ahí y les digo, lean este libro y entiendan primero el primer nivel de la relación, que el libro habla de la relación entre Dios y el pueblo, y después en un segundo nivel, reflexionen, mediten el libro desde la relación entre ustedes, la relación de esposo y esposa. ¿Cómo anda esa relación? ¿Cómo va esa relación? En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, donde esta pandemia los obligó a ustedes a estar 24/7 en el mismo lugar. Porque antes él se iba, o los dos se iban al trabajo, 7 horas, 8 horas, 10 horas, regresaban y se veían con gusto. Pero ahora ves al mono, ahora ves a la monita 24/7 y de repente dices, ya no sé ni qué hacer con él, ¿no? O ves a los hijos, ¿no? Que están ahí todo el tiempo contigo y dices, déjenme en paz, por amor de Dios, un rato quiero descansar, ¿no? Es decir, la pandemia nos forzó, nos presenta retos de otro tipo. Para mí, leer pasajes como este hace que yo medite, que yo me cuestione acerca de cómo están mis relaciones con los demás. ¿Cómo está mi relación? No solamente con Dios. ¿Cómo está? Por ejemplo, mucha gente piensa que porque no puede ir a la iglesia,
Su relación con Dios está dañada, está afectada, está trunca, está carente, está débil, está... Todo eso son tonterías. No es cierto. No es cierto. Dios está en todas partes. En el Evangelio de Mateo encontramos, dice, cuando quieras orar, métete a tu cuarto en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto, ahí Él te va a recompensar. ¿Cómo te va a recompensar? Desbordándote de amor, de compasión, de cariño, para que tú después lo des para que tú después lo des a los demás con manos llenas. Es cierto, ahorita no podemos ir a los templos, pero la iglesia somos nosotros, todos. Y todos nosotros, ¿sí? Podemos seguir fomentando nuestra relación con Dios, ¿sí? En nuestro hogar, con nuestra gente, con nuestros hijos, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los padres, con los suegros, ¿no? Eso no se ha interrumpido. No, el hecho de que no vayamos a los templos no significa que tenemos que dejar de ser iglesia. Al contrario, precisamente porque no podemos ir a los templos, es cuando más tenemos que mostrar ahora que somos iglesia. Iglesia, como llama el Concilio Vaticano II, iglesia doméstica. Domus significa casa. Iglesia que empieza y que se manifiesta y que se realiza en la casita, en la casa. Ahí con los que tengo más al alcance, que son casi siempre aquellos con los que cuesta más trabajo, ¿no? A veces le recomiendo a otra gente, vuelvo a la pregunta, ¿no? Ya te habrás dado cuenta que yo me voy. Hay otra gente que les recomiendo empezar por los salmos, ¿no? Les recomiendo empezar por los salmos y después me dicen, oye, pero es que hay algunos salmos que están muy difíciles. Sí, es cierto. Hay unos salmos, el libro de los salmos, la colección de 150 salmos que está en el Antiguo Testamento. Hay unos que son muy facilitos de entender, de asimilar, de comprender, ¿no? Pero la gran mayoría de los salmos son textos muy complicados, ¿no? Lo maravilloso de los salmos es que te vas a encontrar que expresan todos los estados de ánimo posibles. Es decir, cuando tú agarras los salmos y los lees, de repente vas a encontrar que el salmista exulta de alegría. Y con exclamaciones, ¿no? Donde, bendito sea Dios, mi roca, que entrena mis manos para el combate, mis brazos para la pelea, ¿no? Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, ¿no? Él es el rey, Él es el Señor, ¿no? Estas exultaciones de alegría, de gozo, ¿no? ¿Quién hay como tú entre los dioses, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 8, ¿no? Donde el salmista alaba a Dios y le dice que grandes son sus obras, todas las ha hecho con sabiduría, y dice, ¿qué es el hombre, el ser humano, para que te acuerdes de él, para que le des poder? Dice, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Maravillosa imagen del ser humano como guardián de la creación, como el que debe de cuidar, de proteger la creación. Y encuentras pasajes de los salmos donde el salmista le está diciendo a Dios casi de lo que se va a morir. El salmista le reclama a Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Si yo te alababa, si yo te rendía culto, yo estaba en el templo con mis amigos, ¿y por qué ahora los malvados me destruyen y me acaban y me buscan para perseguirme? Salmo 22, por ejemplo. O sea, todos los posibles estados de ánimo, alegría, euforia, tristeza, venganza, odio, abandono, soledad, depresión, todos los posibles estados de ánimo humanos te los vas a encontrar cuando leas el libro de los Salmos. Y entonces, fíjate lo maravilloso de esto. Cuando uno lee eso, dices, caray, yo no soy el único que se ha sentido así. Yo no soy el único que se ha sentido abandonado por Dios en algún momento. Yo no soy el único o la única que se ha sentido triste o cansado, ¿no?
de tanto luchar y de tanto dar testimonio y de tratar de ser buen esposo y buen hijo y buena esposa y buena madre y buen padre. Yo no soy el único. Ha habido más hombres y más mujeres antes que yo, que me han precedido, que han experimentado los mismos sentimientos, las mismas emociones. Oye, yo no soy el único que ha experimentado gozo y alegría y euforia en el encuentro con Dios. Alguien antes que yo, hace 2500, 2800, 3000 años, ya se había sentido así, lo expresó de esta manera en los Salmos. Entonces, ¿qué pasa? Uno se encuentra como en comunión con esa gente que nos ha precedido, sabiendo que en esta relación con Dios, de nosotros con Dios, y en esta relación de nosotros con los demás, tenemos a alguien que nos ha precedido. Tenemos a alguien que ha experimentado lo mismo que nosotros y que por lo tanto nosotros nos podemos ver reflejados ahí y podemos comprendernos mejor y podemos entendernos mejor y podemos valorarnos mejor a nosotros y podemos también comprender, valorar, apreciar mejor la relación nuestra con Dios, ¿no? A otras personas, por ejemplo, yo les recomiendo que entren por los libros proféticos, ¿no? Sobre todo personas que tienen un fuerte sentido de la justicia. Les recomiendo, por ejemplo, que empiecen con textos como el libro del profeta Isaías, que contiene pasajes hermosísimos donde la justicia, la rectitud, el respeto a las relaciones con los demás es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 58 del profeta Isaías. El profeta, en nombre de Dios, haciéndose eco de la voz de Dios, le dice al pueblo, ¿acaso, Isaías 58, ¿ok? Por si quieren ir a verlo después. Dice, ¿acaso crees tú que este es el ayuno que yo quiero? ¿Que te prives de comida unas cuantas horas? ¿Que te vistas con un sayal? ¿Que te sientes sobre ceniza? Cuando, después de hacer eso, vas y maltratas a tus empleados y les pagas mal y los golpeas y los maltratas, dice, y Yahvé, y el profeta le dice, haciéndose eco de la voz de Yahvé, le dice al pueblo, ¿acaso tú crees que este es el ayuno que yo quiero? Dice, por eso es que yo no te pongo atención, porque ese no es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero es el siguiente, que rompas las cadenas injustas, que quites el yugo pesado de tus semejantes, que compartas tu pan con el hambriento, que compartas tus vestidos con el que está desnudo. Y luego tiene una frase maravillosa, dice, que te des a ti mismo a tu hermano. Fíjate, no que des algo de ti a tu hermano, no que des algo, nada más, una cosa, no, sino que te des tú mismo, tu propio nefesh, tu propia persona a tu hermano. Entonces, dice Yahvé, entonces yo te voy a hacer caso. Entonces me conocerás. Y entonces tu vida será como un jardín regado, como un huerto que da toda clase de frutos. Y entonces sobre ti brillará la luz y delante de ti irá la luz de Yahvé, la justicia de Yahvé. Fíjate, textos maravillosos, Wow. ¿no? Entonces, ¿por dónde entras? Pues depende, ¿no? Depende de la persona, depende del grupo, depende, yo a veces le pregunto un poquito a las personas qué les gusta más, a qué se sienten atraídos en su relación con Dios y dependiendo de eso les recomiendo libros, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero comenzar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, adelante, ¿no? Nada más que sepan que ese orden que está en la Biblia no es el orden cronológico histórico, ¿no? En los libros de la Biblia no fueron escritos en ese orden, ¿no? Pero bueno, si quieren empezar así, pues adelante, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí, claro que sí. También, ya que empezamos, ¿no? Ya como que ya le agarramos la onda, ya empezamos a leer. No tenemos que tomarlo literalmente como córtate la mano y ahí andamos a todos mancos, ¿verdad? No tenemos que tomarlo así. ¿Cómo podemos comprender cómo nos habla el Señor en la lectura? No nos dice, córtate la mano, sácate el ojo, no literalmente, ¿verdad? Porque por eso la entendemos mal, pero ¿cómo no podemos nosotros ayudarnos a entender que nos habla el Señor? Porque a veces que estamos, como decía, tristes,
estamos en una ciudad que nos queremos que ya venga, baje y hable físicamente. Pero cuando estamos leyendo y nos sale una lectura y queremos que ya, o sea, pues no te entendí, señor, como dice, no te entendí, no sé qué me quiere decir, o sea, ya dímelo ya con colores, con todo como va. ¿Cómo la podemos comprender? ¿Cómo podemos ayudarnos a saber lo que Dios nos quiere decir? Eh, ah, Qué bueno que mencionas ese pasaje ese pasaje está en Mateo. Aparece más o menos repetido en dos pasajes, en el Evangelio, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y la versión que yo más uso, porque es la más completa en el contexto de la corrección fraterna, está Mateo en el capítulo 18, en los versos del 8 al 9, ¿no? Mateo 18, de los versículos del 8 al 9. A ver, sí, tenemos que entender, esta pregunta que me acabas de hacer, Dani, es una pregunta excelente, excelente. Es una pregunta que requiere un buen tiempo de explicación, pero voy a tratar de ser muy, muy cortito. A ver, una cosa que tenemos que tener presente cuando estudiamos la Biblia es, número uno, la Biblia fue escrita en lenguas que no son las nuestras. Número uno, ¿no? Es decir, la Biblia no fue escrita ni en inglés ni en español. I'm sorry, my American friends. No. Lo siento mucho para mis hermanos latinoamericanos, no. Español, un idioma hermosísimo, pero no fue escrita ni en inglés ni en español. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, algunos cuantos, muy poquitos en arameo, y todos los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego koiné, griego común, griego de la época, ¿no? Esas son las lenguas. Entonces, la lengua ya representa un problema, porque lo sabemos quienes nacimos en México y venimos, por ejemplo, a Estados Unidos. Cuando tú intentas comunicarte en otra lengua que no es la tuya, hay expresiones idiomáticas, hay comparaciones, hay modismos, hay formas de hablar y de decir y de expresar que son distintos, que no corresponden a nuestra cultura y que Como los tenemos lonche, que... ¿no? No existe la palabra. Lonche, ¿no? Cosas así, ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho cuando dice, you are pulling my leg, ¿no? You're pulling my leg. Dice, no, espérate, yo no te estoy jalando la pierna. No, you're pulling my leg. Significa que me estás vacilando. Oh, te estoy vacilando. Bueno, la Biblia está llena de eso. Primero, la Biblia fue escrita en idiomas que no son los nuestros. Segunda, la Biblia fue escrita en un rango de tiempo muy largo, ¿sí? Se calcula que probablemente el libro más antiguo de la Biblia fue escrito quizá por ahí del siglo XV antes de Cristo, ¿no? Probablemente. Hay quienes hablan de todavía textos que quizás se escribieron mucho antes, pero dejémonos ahí. Estos textos fueron escritos por lo menos entre 3000 y 3000 y tantos años de nosotros. Significa que la gente de ese entonces tenía una cosmovisión que no es la nuestra. Tenía una forma de entender el universo, la vida, el cosmos, el ser humano, las relaciones humanas, la sexualidad, la religión, etcétera, de formas muy distintas a la nuestra, que las tenemos que comprender para poder apreciar lo que los autores quisieron decirnos, no lo que yo quiero que el texto diga, sino lo que los autores quisieron decirnos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. A eso nosotros los biblistas le llamamos el contexto histórico y literario. ¿Cuál es el contexto histórico literario en el que fue escrito? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué estaba pasando alrededor en la historia, ¿no? Cuando se escribió tal o cual libro, ¿no? Tercera, tenemos que conocer lo más que se pueda, lo mejor que se pueda, cuáles fueron las intenciones de los autores bíblicos al escribir los textos, ¿sí? Los autores bíblicos se les conoce con el nombre técnico de agiógrafos, ¿ok? No sabemos quiénes son, se les llama agiógrafos. Es una palabra compuesta, hagio significa sagrado y grafo significa escribir, o sea, los escritores de lo sagrado, ¿no? El texto sagrado, la Sagrada Escritura. Estos autores escribieron por motivos particulares. El que escribió el Evangelio de Mateo, que no sabemos quién fue, le llamamos Evangelio según Mateo, ¿no? Pero no, los textos de los Evangelios no tienen ahí al final, yo, Mateo, escribí esto, ¿no? ¿Sí?
quien escribió el texto, el Evangelio según Mateo, tenía una intención particular. Escribió desde una comunidad específica para una comunidad o comunidades específicas que tenía unos problemas específicos en mente, los cuales quería resolver, ¿sí? Que tenía una imagen o unas imágenes de Jesús en mente basadas en su experiencia de Jesús de Nazaret, y esas son las que nos quiso comunicar, las que nos quiso transmitir en el texto, distintas de, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, o del Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Juan, o de las cartas de Pablo, ¿no? Conocer estas motivaciones de los autores es una cosa muy difícil, ¿sí? Es parte del trabajo que hacemos los biblistas y parte de lo que le enseñamos a la gente en los cursos bíblicos, porque es interesante conocer la opinión, la intención, porque mientras más conozco cuál fue la intención que los autores tuvieron al escribir un texto, mejor voy a saber lo que el texto quiere decir, ¿no? Cuarta o quinta, ya no sé en cuál voy. El mayor peligro en el que incurrimos, sobre todo, voy a hablar ahora de nosotros en concreto, los católicos, cuando leemos la Biblia, es que la tomamos de manera literalista. No literal, porque los biblistas tenemos que estudiar la Biblia de manera literal, de acuerdo a la litera. La litera es la letra, ¿ok? La letra, o sea, de acuerdo al texto. Pero una cosa es estudiar la Biblia literalmente, es decir, en el texto, y otra cosa es estudiar la manera literalista. Es decir, diciendo, como tú decías, aquí el texto dice, y por lo tanto, esto es lo que se debe de hacer. Y tú pusiste un ejemplo maravilloso. Mateo 18, del 9 al 11, donde Jesús dice, a ver, si tu mano o tu pie o tu ojo te son ocasión de escándalo, arráncatelos o córtatelos y tíralos lejos de ti, porque más te vale entrar o manco o tuerto o cojo en la vida eterna que ser arrojado todo tu entero. ¿A dónde? No al infierno, a la Gehenna. A la Gehenna, que es distinto. A la Gehenna no es el infierno. ¿Te fijas por qué los biblistas sí estudiamos la letra, pero no literalista? ¿Sí? ¿Qué es la Gehenna? El basurero de Jerusalén. El basurero donde el Gehenna es el valle de Gen-Hinnom, el valle del hijo de Hinnom, ¿no? Y era en tiempos de Jesús el basurero de Jerusalén. Como todo basurero, estaba constantemente quemando los detritos de la ciudad. Aquello estaba siempre quemándose, siempre ardiendo, consumiendo todo lo que caía ahí. ¿Qué hace Jesús? En este caso el evangelista. Supongamos que el Jesús histórico de verdad dijo esto, ¿no? Sigamos esa línea. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo una comparación. Dice, Jesús está diciéndote literalmente que te saques el ojo cuando seas motivo de escándalo, que te arranques la mano cuando seas motivo de escándalo, que te acortes el pie cuando seas el motivo de escándalo. Para todos aquellos hermanitos, hermanistas nuestras que quieren leer la Biblia de manera fundamentalista, los invito a que hagan realidad este texto. A ver, porque ¿quién de nosotros no es ocasión de escándalo todos los días? Si yo quisiera vivir este texto, cumplir este texto al pie de la letra, yo sería, Dani, yo no sé tú a lo mejor no, ¿verdad? Tú eres muy buena, tú eres muy santa. Yo sería manco, tuerto y cojo. Y toda la comunidad de cristianos seríamos una comunidad de mancos, tuertos y cojos, porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no es motivo de escándalo? Entonces, ¿qué es lo que eso, importantísimo lo que tú dijiste. ¿Qué dice el texto? Eso es lo que el texto dice. El texto dice que si tu ojo, tu mano, tu pie te es una ocasión de escándalo, te lo arranques y lo alojes de ti. ¿Qué significa el texto? Eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos importa. Y ahí te va la explicación breve. ¿La quieres? Sí, queremos. ¿Qué es el ojo? La intención. ¿Qué es la mano? La acción. ¿Qué es el pie? La dirección de tu vida. Todavía hoy lo decimos. Ese muchacho me miró con malos ojos. ¿Qué significa? Ese muchacho me está echando el ojo. ¿Qué significa? ¿Que se lo está arrancando y te lo está aventando? No, significa que te está mirando con cuidado, te está mirando con atención, ¿sí?
Me está mirando con malos ojos, significa que me está mirando con mala intención. O ya le hizo el ojo, ¿no? El niño. Ya le hizo el ojo al niño, ¿no? Todavía hoy decimos, manos a la obra. ¿Qué significa? A trabajar, amigos. Acción, a ponernos en movimiento. Todavía hoy decimos, ese muchacho, esa muchacha anda en malos pasos. ¿Qué significa el ojo? La intención, la mano, la acción, el pie, la dirección. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tu intención, tu acción y la dirección de tu vida son motivo de escándalo para la comunidad cristiana, arranca esa intención, quita esa acción, quita esa dirección, cambia esa dirección, remueve esa dirección de tu vida, ¿sí? Porque si no, tu vida se va a destruir. El proyecto de Dios para ti de vida en abundancia se va a destruir, se va a aniquilar, como si se echara a la Gehenna, como si se echara al basurero de Jerusalén. ¿Te fijas? Jesús no está hablando para dar miedo a la comunidad. Jesús no está hablando para infundir temor ni miedo. Les está diciendo, pónganse buzos, pónganse buzas. En la comunidad cristiana, este pasaje en concreto de Mateo 18 habla específicamente de la fraternidad en la comunidad cristiana y de la reconciliación en la comunidad cristiana y Jesús advierte aquí a Mateo, ¿no? El Jesús de Mateo le advierte aquí a la comunidad de creyentes en Jesús, aguas, tengan cuidado de no dar escándalo unos a otros primero y después ustedes a los demás. Y si dan motivo de escándalo, arránquenlo, córtenlo, quítenlo, arrójenlo lejos de sí, para que no frustren el proyecto de Dios en su vida como algo que se tira allá a la Gehenna, al basurero de Jerusalén. ¿Te fijas? Qué hermoso es cuando uno descubre esto. Entonces, bien importante que sepamos que cuando se estudia la Biblia, una cosa es lo que el texto dice y otra cosa es lo que el texto significa. Y cierro esto, antes de decir tu siguiente pregunta. Algunos dirán, oiga, Fray, pero es que esto nunca me lo han explicado, esto parece como que muy radical, esto parece como que no. Miren, no soy yo. El Concilio Vaticano II, ustedes sabrán que fue una reunión de obispos entre 1962 y 1965 en Roma, más de 1,500 obispos reunidos allí en el Vaticano. Promulgó una constitución que se llama Dei Verbum, la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura. En esa constitución, los obispos y el Papa reunidos en concilio, ¿ok? Reunidos en concilio, le dicen a los cristianos católicos cómo hay que leer e interpretar la Biblia. ¿Dónde lo encontramos, Dani? En el número 12 de la Constitución Dei Verbum. Vayan después de la entrevista, vayan y busquen el número 12 de la Constitución Dei Verbum para que vean lo que dice. Dicen los obispos reunidos en concilio con el Papa, esto es magisterio oficial de la Iglesia, dice, para que las personas, nosotros cristianos católicos, conozcamos cuál fue el sentido que los hagiógrafos, los escritores sagrados nos quisieron transmitir. Los exégetas, o sea, los que nos dedicamos a la investigación bíblica, tienen que poner atención a, y nos dice la listita de cosas, a los idiomas, a las maneras de hablar y de expresarse de aquel entonces, a las costumbres, a las tradiciones, a las formas de hablar de la gente de aquel tiempo, a los diferentes géneros literarios. No es lo mismo leer poesía y entender y explicar poesía que explicar una parábola. La Biblia está llena de géneros literarios, poesías, parábolas. El Evangelio es por sí mismo un género literario. Listas de genealogías, historias de milagros. Hay muchos géneros literarios en la Biblia, ¿sí? Y no se interpreta de la misma manera una poesía como la que leí hace rato. Voy a traer a mi amado y lo voy a jalar a mi alcoba y lo voy a hacer mío. No se utilizan los mismos métodos para entender eso que para entender, por ejemplo, este pasaje de Mateo 18, 9, 11, ¿no? Entonces, léanlo. No es Fray Javier del Ángel
el que tiene estas ideas, no soy yo el que está diciendo eso, son la iglesia en magisterio oficial reunida en concilio. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe del peligro que hay cuando leemos la Biblia de manera literalista. ¿Cuál es el peligro? Caer en lo que se llama fundamentalismo bíblico, es decir, volvernos unos fundamentalistas bíblicos, que decimos, aquí está y aquí dice, y como aquí dice, así hay que leerlo y aquí así. Aguas, aguas, porque aquí hay cosas que están escritas que ninguno de nosotros está llamado a hacer como cristianos católicos, y sin embargo están aquí. Y que si nosotros quisiéramos cumplir todo lo que dice aquí, estaríamos entrando en contradicción. Entonces, bien, Dani, por esa pregunta, una cosa es lo que el texto dice y otra cosa es lo que el texto significa, y para eso hay que estudiarlo. Y después de 5 minutos de saludos de parte de nuestra audiencia, continuamos. Y pues ahora sí, la tercera y última pregunta, si nos puede ayudar un poquito a comprender Lectio Divina y si también eso nos puede ayudar a nosotros también, ahora sí que sumergirnos, ¿no? Como en la lectura. ¿Nos puede explicar un poquito de Lectio Divina? Sí. La lectio divina o lección divina, como se le conoce, es una de las muchas formas de aproximarse al conocimiento de la Biblia, ¿no? Históricamente, la lectio divina nació en Europa. Hasta donde sabemos, el referente más antiguo es un monje y abad cartujo francés. Se llamaba Guido II, que murió a finales del siglo XII, a finales de los 1100, en Francia, en la gran abadía del Chartreuse, que es yo no sé francés, esto si lo pronuncié mal, I'm sorry. La gran abadía de Chartreuse en Francia. Él escribió un método para ayudar a sus monjes a meditar con la Sagrada Escritura, ¿no? Guido II, el que estoy diciendo, y le llamó la escalera de los monjes, así le llamó a este método, ¿ok? La escalera de los monjes, es como una escalera que va de nosotros hacia Dios. Y esta escalera está compuesta, según Guido, de 4 pasos, ¿sí? Que son los pasos que él propone en para el método de la lección divina, que son: el primer paso es la lectio o la lectura del texto. El segundo paso es la meditatio o la meditación del texto. Las palabras raras que estoy diciendo son en latín, ¿ok? De acuerdo a como las prescribió Guido. La segunda, entonces, meditatio o meditación. La tercera parte es la oratio, el tercer escalón, la oratio o la oración. Y la cuarta parte es la contemplatio o la contemplación. A estas 4, yo, y me he enterado también que otros biblistas por ahí, le añadimos un quinto paso, una quinta escalera, un quinto nivel de la escalera, que es la actio o la acción. Explico brevemente de qué se trata. Primero, la lectio o la lectura. ¿Qué significa esto? Dani, tú te reúnes un día con tu esposo, con amigos, sea modalidad virtual, sea presencial, ¿no? Como ustedes puedan, y dicen, vamos a escoger un texto de la Sagrada Escritura. Y supongamos, Dani, que escogemos sigamos el de Mateo 18, 9, 11, que tú propusiste, como para ponerlo de ejemplo, ¿no? Son solamente 2 versitos, 3 versitos. ¿Listo? Vamos a leerlo. Tú, Dani, o alguno de tu esposo, o alguno de tus hijos, agarra la Biblia, Mateo 18, 8, 9, comienza a leer, ¿no? Y dice: por eso dijo Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, lees el texto, ¿no? Una vez que terminas de leer el texto, los textos, el nombre técnico para los textos es perícopa. Así es el nombre técnico que los biblistas le damos a los textos bíblicos, ¿ok? Perícopa. No es la perícopa de Paco, no es la perica de Paco, ¿ok? Es la perícopa. Una vez que lees el texto, haces una pausa, y si es necesario, puedes pedirle a alguien más que repita el texto, como para volver a escuchar qué es lo que el texto dice, ¿no? Entonces, en este primer escalón,
leer el texto, nada más, y poner atención a lo que el texto dice, ¿sí? Para que no nos pase lo que te fue, lo que tú decías así, que dijimos infierno, no era Gehenna, ¿no? ¿Sí? O sea, escuchar, ¿qué dice el texto? Segunda escalera, segundo paso, meditación. ¿Qué me dice el texto? Fíjate, el primer paso fue, ¿qué dice el texto? La lectura. La meditación es, ¿qué me dice el texto? ¿O qué nos dice el texto? ¿Ok? En este paso se pueden hacer diferentes cosas. Por ejemplo, una manera es que cada uno de los que participa en el grupo diga qué le dice ese texto. No es echarse una homilía, un rollo mareador como los de Fray Javier del Ángel, no, no es eso. No es echarse un super rollo de 5 minutos, de 10 minutos. A mí el texto me dice que esto porque cuando yo era niño... No es eso. La historia, ¿no? No. La historia, no. A mí el texto me dice que debo de, o el texto me invita a, o el texto me reta a, o el texto me cuestiona a, ¿no? Algo breve, sencillo. A mí el texto me dice que tengo que poner más atención a la manera como yo, a las intenciones, ¿sí? En mis relaciones con los demás. Por ejemplo, ahí está. A mí eso me dice el texto. Me invita a poner más atención a las intenciones que yo tengo en mis relaciones con los demás. ¿Qué intenciones tengo a la hora que me relaciono con los demás? ¿No? Ahí está. Y entonces cada uno expresa lo que le dice el texto. ¿Ok? Es lo que me dice el texto. Tercer paso, oratio. ¿Qué le digo yo a Dios basándome en este texto? Como respuesta al texto, yo ahora le hablo a Dios, ¿sí? Y le digo, Dios, este texto, gracias por esta palabra que me comunicas, gracias porque has preservado esta palabra por 2000 años para mí. Gracias porque hay gente que hace posible que la pueda entender, que la pueda comprender. Te pido que me ilumines, que me ayudes para estar más atento a mis motivaciones, a mis intenciones a la hora en que me relaciono con los demás. Ayúdame a poner más atención a mis pensamientos, a mis palabras, a mis gestos, a mis acciones, al vocabulario que utilizo para hablarle a mi esposa, a mis hijos, etcétera. ¿Me explico? Eso es orar. Eso es orar. ¿Sí? Hablarle a Dios de esa manera. Y decirle también, se vale decirle, oye Dios, este texto me confronta, me reta, me cuestiona, me sacude. Ayúdame a entender cuál es la mejor manera para vivir esta palabra tuya. ¿No? Te pongo otro caso. Supongamos que estamos leyendo el texto de Juan 13, 34, 37, donde dice por ahí, en esto concretamente me parece que es el versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¡Ay, caray! Oye, yo creí que por mucho rezar era discípulo de Jesús y resulta que no. Rezar está bien. Rezar es distinto de orar, ¿eh? Orar es hablarle a Dios. Rezar es utilizar fórmulas, ¿ok? Rezar es utilizar fórmulas. Y todo eso es muy bueno, es muy noble, tal. Sí, me ayuda a una mejor relación con los demás y una mejor relación con Dios, ¿ok? Ayúdame a encontrar, a ser mejor discípulo tuyo. Ayúdame a encontrar maneras de amar mejor. Ayúdame a encontrar maneras de expresarle mi amor mejor a mi esposa, a mis hijos en este tiempo de pandemia, donde me siento cansado, me siento frustrado, me siento abatido, me siento encerrado, me siento triste, me siento deprimido, me siento... Hablarle hacia Dios, eso es orar, ¿no? Eso es orar. Ayúdame a... Pero fíjate, es oración basada en el texto que estamos utilizando, ¿ok? Porque luego hay gente que dice, se va con otro texto de la Biblia. No, véngase para acá, véngase. Estamos utilizando este texto. ¿A dónde? ¿No? ¿A dónde? ¿A dónde vas, conejo Blas? ¿No? Y el último paso, este es el más difícil a veces, la contemplación.
Ya leí lo que dice el texto. Ya dije lo que me dice el texto. Ya le dije a Dios, ¿no? En la oración, lo que el texto me motiva. Ahora en este momento yo escucho lo que Dios me va a decir o lo que Dios nos va a decir. ¿Y cómo tengo garantía de que Dios me habla? Mira, dice Jesús que si en la oración estamos abiertos a la acción del Espíritu, Dios está ahí dispuesto a darnos de su Espíritu, ¿sí? Para que tengamos vida y vida abundante. Entonces, en la última etapa, la contemplación, yo dejo que Dios me hable a mí. ¿A qué me motiva? ¿A qué me invita Dios? ¿A qué me está retando? ¿A dónde me está empujando? ¿A dónde me está llevando Dios con este texto que estoy leyendo? ¿A dónde? ¿No? Y la última, la que te digo que yo incluyo ahí también, es la acción. Ok, ya meditamos, ya oramos, qué bonito, ya contemplamos, ¿qué Dios me dice? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues nada, ahora vamos a pasarla bien y a divertirnos. No, espérate. Acciones, mi abuelita decía, mijito, obras son amores y no buenas razones. ¿Cómo voy a hacer realidad esta palabra en mi vida cotidiana? ¿Qué acciones concretas voy a tomar a partir de hoy? Yo, Javier, yo, Daniela, yo, Pedro, yo, Enrique, yo, Nereida, yo, Sandra, yo, Evelyn, yo, fulana. ¿Qué acciones en concreto voy a tomar? Porque si uno no toma acciones concretas, la palabra es como si la palabra, que es la semilla, es como si cayera en terreno infecundo y no da fruto. Para que dé fruto, tiene que caer y tiene que echar raíces y tiene que regarse con agüita, ¿sí? Para que pueda crecer. Entonces, el quinto paso es también muy importante, ¿no? Es muy importante. O sea, esta palabra, ¿sí? O sea, en esto conocerán, por ejemplo, ese texto, en esto conocerán que son muy discípulos, en que se aman los unos a otros. Ok, a partir de hoy voy a tener estas manifestaciones de cariño, de afecto, de paciencia, de atención con mi esposa, mis padres, mis hijos, ¿verdad? A partir de hoy, le voy a llamar cada día a mi padre, a mi madre, que los tengo descuidados. 5 minutitos a lo mejor para saber cómo está el viejito, cómo está la viejita, cómo se siente. ¿Me explico? Lo que sea, cada uno, ¿no? De ahí a cosas tan radicales, Dani, como decir, a partir de hoy yo no vuelvo a ver pornografía, porque esto atenta contra la pureza de mi cuerpo, atenta contra la dignidad de toda persona humana, me hace partícipe de una red cómplice que trafica, que utiliza el sexo el sexo y la sexualidad del ser humano como un objeto, como un instrumento. Entonces, a partir de hoy me hago este propósito y no vuelvo a tener esta conducta, ¿no? Es como si fuera la mano que arranco, ¿te digas? ¿Sí? O a partir de hoy no vuelvo a ser infiel con mi esposo, a mi esposa. O a partir de hoy le voy a poner más atención a mis hijos, a mis hijas. A partir de hoy voy a dedicar media hora solamente a platicar con mi esposo, con mi esposa, para ver cómo está, cómo se siente, qué le pasa, qué le preocupa, qué le tiene miedo. Todo. Apaguemos. Otra, muy importante, a partir de hoy le voy a demostrar mejor el amor a mi esposa viendo un poquito menos de televisión, viendo un poquito menos, ¿dónde está? Ay, el teléfono. Fíjate, el teléfono celular, viendo un poquito menos la tablet y poniéndole más atención a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis suegros, a mis trabajadores que los tengo a lo mejor descuidados, a quien sea. Les voy a dedicar tiempo de verdad y tiempo de calidad. Porque luego hemos inventado ese pretexto que suena muy bonito. Yo no le dedico mucho tiempo a mi esposa, pero el tiempo que le dedico es tiempo de calidad. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sí? Porque si hay cosas que distraen mi atención más que la cosa más importante que hay en mi vida, que debe ser mis relaciones fundamentales, por ejemplo, para el casado, su esposa, su esposo, para los padres de familia, sus hijos, no, o sea, esto hay que dedicarle energía, intencionalidad, tiempo, ¿sí? Y no puedo ponerle atención a mi esposo, a mi esposa, si estoy de acá, dale duro con la tablet.
o si estoy pegado al internet. Eso es mentira, o sea, eso no es cierto. ¿Me explico? Entonces, el quinto paso, Dani, es bien importante, porque ahí es donde la palabra me lleva a obras concretas. Entonces, primero, repasando el método, lectio, lectura, leer el texto. Segundo, meditatio, ¿qué me dice el texto? Tercero, oratio, oración, ¿qué le digo yo a Dios basado en este texto? Cuarto, contemplatio, ¿qué me dice Dios a mí basándome en este texto? Y quinto, actio o acción, ¿qué voy a hacer yo en la vida cotidiana, en lo práctico, para poner en práctica este texto, este pasaje? Y así es. Y se empieza a poquito, en grupos chiquitos, a lo mejor de 3, de 4, de 5, ¿no? Y así es. Sí, sí, ¿fui claro? Sí, muy claro. Muchas gracias. También nuestra hermana Shirley ha dado también temas, ¿verdad? Los miércoles y nos encanta también. Muchas gracias, hermano. De verdad que ha sido un honor, un placer poder tener esta charla, que nos haya explicado, que nos haya hablado, que nos haya ahora sí que cacheteado virtualmente, se podría decir. Estas me las doy yo primero, ¿eh? Esas me las doy yo primero. Gracias. ¿Dónde lo pueden seguir en sus redes sociales? En Facebook estoy en arroba Verbum Dei OFM, Verbum con V, Verbum Dei OFM, ahí estoy. Ahí me pueden seguir, es la manera más directa en la que me pueden seguir. Con mucho gusto, ahí estoy a sus órdenes, a su disposición. Gracias, Dani, por la invitación para la entrevista. Ánimo en tu ministerio, ánimo. Los laicos, hay quien dice que los laicos son el futuro de la iglesia. Eso no es cierto. Los laicos son el presente de la iglesia. Los laicos son el presente. También el futuro, sí, pero ya el presente, ¿no? Es la acción de los laicos también la que está llevando esta iglesia ahora, esta iglesia enclaustrada, ¿no? Un poquito de esta iglesia en cuarentena adelante. Entonces, felicidades a ti por tu ministerio, por la labor que realizas, para mantener a la gente en contacto, comunicada, atentos unos a otros, y te deseo mucha fidelidad y mucha perseverancia en este ministerio. Adelante, adelante.